Queridos catequistas, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestro tema de hoy, ya en el penúltima semana de nuestra formación. Vamos a tocar el tema de los sabios y cronistas en esta oportunidad. Hemos visto la vez pasada dos grandes aspectos, los reyes, los jueces, y también hemos visto a los profetas. Así a grosso modo, ahora también haremos lo mismo, a grosso modo, iremos avanzando en este tema de los salmos, de las crónicas y otros escritos más. Al final miraremos un poquito un tema de eh, una cronología para que ustedes se puedan guiar. Muy bien. Los sabios y cronistas. Cuando hablamos de los sabios y cronistas, tenemos que recordar que estamos hablando, en primer lugar, de todo ese conjunto de personas que luego, en especial los sabios, que luego del destierro empezaron a interiorizar todos los acontecimientos que habían vivido. Y cuando hablamos de cronistas, tenemos que pensar de aquellos que empezaron a escribir la historia del pueblo de Israel después del destierro. Entonces, esas son las dos cosas que hay que saber sobre este tema, los sabios y los cronistas. Entre los sabios encontraremos algunos libros sapienciales y entre los cronistas miraremos la segunda parte de los libros históricos. Primero, vamos a ver la sabiduría en Israel. Recordemos que Israel, por estar ubicado en esa media luna fértil y alrededor tener muchas comunidades y muchas otras grupos, ¿ya? También esos grupos de personas, esos imperios, esos reinos, también tenían sus sabios. O sea, alrededor de Israel siempre ha surgido esa presencia, ya sea de profetas, como lo veíamos la vez pasada, ya sea también como de sabios. Entonces, podemos decir en cierta manera, en el tema de la Biblia, que se ha dado a 5 libros del Antiguo Testamento este título de sabiduría, ¿ya? Entonces, en 5 libros específicamente se encuentran este término de sabiduría. Está Job, está Proverbios, Eclesiástico o Sirácida. ¿Ya? Entonces están esos libros. Son libros didácticos y tienen como eje central el tema de la sabiduría. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Marisol Uaro, por favor, puedes apagar tu micrófono. Tú dijiste que no. No, recién va a comer, va a decir. Ya. Por favor, Marisol, si podrías apagar tu micrófono. Entonces, esos son libros didácticos. Los pueblos de alrededor, como decíamos, alrededor de Israel, tuvieron también un auge en sabiduría. O sea, no es que la sabiduría ha surgido en el pueblo de Israel y de ahí se ha esparcido, no, al contrario. Alrededor del pueblo de Israel también ha habido un auge en sabiduría, ha habido muchas personas que hablaban con sabiduría en ese tiempo. Y sabiduría, específicamente alrededor del pueblo de Israel, era porque mucha gente que iba experimentando su día a día, su realidad, iba comentando esas cosas para que los que vienen después puedan ser educados, puedan en cierta manera, teniendo la experiencia de sus abuelos, ellos no cometer los mismos errores. Entonces, todas las comunidades, los pueblos alrededor de Israel tuvieron sabios. Incluso ahora, si nosotros nos damos cuenta, en nuestras comunidades originarias tenemos sabios y son reconocidos como tales. Y comúnmente es aquella persona que ha tenido o que tiene mayor edad y que tiene un alto bagaje, no simplemente por el tema de educación, sino por el tema de su experiencia de vida. Y eso es lo que pasaba con los pueblos alrededor de Israel. Tuvieron un auge en sabiduría porque la mayoría iba comentando las cosas desde la realidad. Eso es lo que vamos a ver dentro de poco. Entonces, el pueblo de Israel se enriquece de esas
sabidurías tanto de Egipto, de Babilonia, de Mesopotamia, de todos ellos, el pueblo de Israel y los sabios de Israel van cogiendo esas cosas, pero le van dando una nueva forma, ¿ya? Podemos afirmar que el género literario sapiencial, que es lo que estamos tratando ahorita, de la Biblia, es de origen extranjero. Porque recordemos que alrededor es donde se ha surgido y el pueblo de Israel lo va cogiendo esas cosas. Al asumirla, lo que hace es enriquecerla. O sea, no solamente lo asume, sino que lo enriquece. Y da una mirada nueva, centrada en la fe en Yahvé y en una moral religiosa. Entonces, mientras que los otros pueblos lo hacían para que sus hijos no se alejaran de la tradición y de las costumbres, el pueblo de Israel, cuando acoge esos dichos, esas palabras sabias, esas frases sabias, entonces el pueblo de Israel empieza a enriquecerla y le da un tinte religioso, un tinte de fe, ¿ya? Entonces a esos dichos populares que contienen mucha sabiduría, el pueblo de Israel le da le enmarca en eso, ¿no? Y también le enmarca en una moral religiosa. En el mismo apartado vamos a ver cómo era el sabio israelita, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en Israel, en el libro de Jueces, en el capítulo 9, versos del 8 al 15, por favor, si alguien tiene su Biblia a la mano, vaya buscando ahí, vamos a ver que hay algunos elementos donde se nota que hay sabiduría, porque nosotros pensamos que los libros sapienciales que están en nuestra Biblia, que nosotros conocemos como 5, son los únicos que contienen sabiduría, y no es así. Vamos a ver, por favor, quien tenga su Biblia a la mano, Jueces capítulo 9, versos del 8 al 15, levanta la manito como siempre y puede leer esa cita bíblica. Y ahí vamos a notar ya un auge, o por así decirlo, una lucecita de la sabiduría que el pueblo de Israel va acogiendo. Bueno, yo creo que no tienen su Biblia a la mano. Entonces continuamos. Ustedes ya lo van leyendo en su casa, ¿ya? Entonces, en Jueces 9, capítulo 9, verso del 8 al 15, ahí surge primero los esbozos de una sabiduría ancestral. Pero propiamente la sabiduría como una forma de escritura y como una forma de género literario bíblico surge después del exilio. Recordemos que en el exilio el pueblo de Israel es obligado, especialmente los estudiosos y los sacerdotes y la gente importante, fue obligada a salir de Israel y a vivir en otros sitios, desterrados. Entonces, después de este exilio, cuando ellos retornan, van trayendo los dichos y palabras sabias de los lugares donde han estado. Y ahí es donde empiezan a compilar o a recopilar, en otras palabras, a recopilar todos los dichos y frases. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías 18:18. Y ahí vamos a entender un poquito la función del sabio, porque ahí empieza a enumerar qué cosa hace uno, qué cosa hace el otro y también qué cosa hace el sabio. Por favor, Jeremías capítulo 18, verso 18. A ver, padre. Ya, por favor. Dijeron, vamos a tramar un plan contra Jeremías, porque no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un sabio, el oráculo de un profeta. Vamos a herirlo en la lengua. No hagamos caso de lo que dice. Muy bien, entonces ahí notamos que esta palabra está hablando en contra del profeta, pero también nos dice, ahí nos nombra a 3 personajes en Jeremías 18:18. Ya nos nombra 3 personajes. Nunca nos va a faltar, dice, no nos va a faltar la ley al sacerdote, no le va a faltar la ley al sacerdote. Y habla de la función sacerdotal, qué es lo que tienen que hacer. La ley, recordemos, no es sencillamente una ley de normas, sino es una ley litúrgica. Después, el consejo del sabio, aquí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sabio? Pues dar consejos,
¿ya? Y al último dice, ni al profeta la palabra. Entonces ya el profetismo vimos la semana pasada, en esta ocasión estamos viendo el de los sabios. Entonces, para recordar cuál es la función del sabio es dar consejos, ¿ya? Entonces, el sabio, para que pueda dar consejos, como bien lo dice Jeremías, en este capítulo 18, verso 18, tiene que tener algunas cosas a la mano, algunos materiales. Primero, la propia experiencia. O sea, este hombre no es un hombre caído de la nada. Es una persona que ha tenido una experiencia con lo cotidiano, con lo real. O sea, no es una persona que se imagina cosas. No, él mismo ha sufrido. Él mismo ha padecido, él mismo ha caminado, él mismo ha ido por el desierto, él mismo ha cosechado, ha sembrado. Entonces, esa experiencia de este hombre después le va a servir. ¿Le va a servir para qué? Para aconsejar. Recuerden que es aconsejar, no es obligar. El sabio no obliga. Y tú cuando leas los libros sapienciales te vas a dar cuenta que en ningún momento te obliga, pero sí te da opciones. Justamente ese es el consejo, ¿ya? Entonces el sabio lo que le interesa al sabio es aconsejarte, y una vez aconsejado puedas tú tomar la decisión en libertad, sabiendo a lo que estás entrando. Entonces, pero eso se basa en su experiencia, ¿ya? A la propia experiencia del sabio. El otro, la observación. Un sabio es una persona que en el pueblo de Israel observa mucho, ¿ya? O sea, siempre está atento a las cosas, no se le escapa ningún detalle, es muy observador y sobre todo le gusta observar lo que en realidad está pasando y no se deja llevar por cuentos ni chismes, sino él mismo observa y quiere ver la misma realidad, ¿ya? Entonces, por ahí es donde el sabio va acogiendo todo lo que puede después aconsejar. Ahora, vive una experiencia, observe esa experiencia. Tercero, reflexione esa experiencia. ¿Ya? Entonces, le lleva a reflexionar. Cuando él ha ido, se ha cometido un error, se ha equivocado, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? O sea, ¿en qué he cometido una equivocación o en qué he metido la pata, por así decirlo, ¿no? Entonces empieza a reflexionar el sabio. Recordemos que es el sabio israelita, porque un sabio normal se queda en esos 3 pasos. Los únicos 3 pasos que el sabio hace es esa. Parte de su experiencia, observa esa experiencia, reflexiona el por qué le ha pasado de eso, y por último, el sabio israelita, como ustedes han visto en todas estas clases, el pueblo de Israel tiene una marcada tendencia de fe. O sea, eso no podemos negar ni podemos ocultar. El pueblo de Israel tiene una marcada tendencia de fe. A todo, incluso sus fiestas, recuerden, sus fiestas son de tinte religioso. Y obviamente, si uno quiere ser sabio en el pueblo de Israel, la fe no le tiene que faltar. Tiene que descubrir en esa experiencia a Dios. Y descubriendo a Dios, este hombre sabio descubre cómo Dios quería y trataba de ir formando en su corazón una adhesión más firme a él. Y sobre todo un proceso de crecimiento, porque el sabio lo que busca es eso, que el hombre crezca, que la mujer a quien le está aconsejando crezca. Entonces, ese es el sabio israelita, ¿ya? Entonces, sería bueno que por favor, retomando Jueces capítulo 9, verso del 8 al 15, podamos meditar ese primer elemento de sabiduría cogiendo este libro de Jueces. Recuerden que Jueces es el libro donde está y se habla de los primeros reyes, ¿ya? Entonces, buscamos Jueces, capítulo 9, verso del 8 al 15, para no pasarnos de largo y poder entender esto. ¿Qué dice Jueces, capítulo 9, versos del 8 al 15? Dice, ve, es una apología que se cuenta, y este es un dicho sabio. Escúchenme, señores de Siquén, y que Dios
los escuche. Los árboles se pusieron en camino para ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite, con el que gracias a mí son honrados los dioses y los hombres, para ir a vagar por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la higuera, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a vagar por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la vid, voy a renunciar a mi mosto, el que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a vagar por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, si con sinceridad vienen a ungirme a mí para reinar sobre ustedes, lleguen y cobíjense a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cetros del Líbano. En esta hermosa parábola, por así decirlo, o en este cuento, notamos que ahí hay un dicho de sabiduría, ¿no? Porque, ¿qué sombra tiene la zarza? Esta cita bíblica nos hace entender que nosotros tenemos que ir a buscar a quien se tiene que buscar. Entonces, eso es lo que busca el sabio, que la otra persona reflexione sobre esto y tome su propia decisión. Como estos árboles, ¿no? Iban buscando en un lado, en otro lado a su rey. Y como no encontraron, quisieron colocarle a la zarza. ¿Qué es una zarza? La zarza es una planta que tiene espinas. Y por eso les dice, abrácense a mí. O sea, si quieren de verdad que yo sea su rey, me tienen que soportar. ¿Se recuerdan más o menos a qué rey más soportaron el pueblo de Israel? Pues por ahí va, mira, o sea, incluso sabiendo a lo que te vas a meter, ¿quieres estar ahí? Eso es, en otras palabras, lo que está diciendo el libro de Jueces en este momento, para poder comprender nosotros esta realidad de la función del sabio, ¿ya? Entonces, no se olviden de esto, por favor. Esas son un poquito las características del sabio para que puedas ir tomando nota, y especialmente el último, el tema de la fe. Los demás, todos los sabios lo hacen. La última es una característica propia del pueblo de Israel y de los sabios del pueblo de Israel. Continuamos. Tres rasgos fundamentales determinan la fisonomía del sabio. 1. Proverbios 15 al versículo 12. Ahí tienen algunas citas, vamos a leer solo las primeras, porque ahí tienen comúnmente en esos tres rasgos, dos citas, ¿no? Entonces solo vamos a leer la primera cita que aparece. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, verso 11, el otro Proverbios 15, 16, el otro Sirácides capítulo 24, versos del 1 al 32. Entonces, en la primera, mientras ustedes van buscando, en Proverbios 15, 12, el sentido de la realidad propia del hombre de buen criterio que observa y reflexiona y cuyas observaciones son concretas y pertinentes. Ese es uno de los rasgos fundamentales de la fisonomía del sabio. Entonces, ¿quién quiere leer? Como siempre, levante la mano porque es lo que tratamos, que ustedes vayan leyendo junto con nosotros. Maribel Rivera, hace rato estaba queriendo leer. Maribel, por favor, el primer texto, Proverbios 15, 12. 15, 12. Buenas noches, padre. El arrogante no quiere ser reprendido, no va junto a los sabios. Muchas gracias. Entonces, eso, mira, el sabio, el escritor de Proverbios está diciendo, está mostrando la realidad. ¿Ya? El arrogante no le gusta ser reprendido. ¿Por qué? Porque cuando le reprendes, él reacciona de una forma mala. Entonces, partiendo de esa propia realidad del hombre, observa y reflexiona.
y sus observaciones son concretas, no son cuentos de pajaritos ni nada de eso. Segundo texto, por favor, Proverbios 15:16, otra persona, donde ya se manifiesta la fe en Dios y se esfuerza por descubrir la sabiduría divina que emana de la creación y en la historia del pueblo de Dios. Que es unos versículos más ahí. ¿Quién tiene la manita alzada, por favor? Proverbios 15:16. Padre, buenas noches. Sí, por favor, lea. Padre, ya. Más vale poco con temor del Señor que un gran tesoro con inquietud. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Ahí ya va entrando el tema de Dios, que en otras culturas no se encontrará, pero ya el sabio israelita en su propia fisonomía irá enraizando esta fe en Dios, e irá enraizando también la fe en la creación y en una historia del pueblo guiado por Dios. Y por último, la elaboración de consejos prácticos que transmite una visión de la vida y repercute en la vida cotidiana. Ya, entonces, Sirácides, capítulo 24, versos del 1 al 32. Si lo encuentran, bendito sea el Señor. Sirácides, capítulo 24, versículos del 1 al 32. Bueno, ahí vas a encontrar varios consejos prácticos que, Giovanna, a ver, solo lee los primeros versículos, por favor, Giovanna. Ya, padre, buenas noches, voy a dar lectura. Ya dice, los primeros hasta el cuánto, padre, del Hasta el 1 10. Al 10 nada más. al 10, ya, ok. Ya dice, mira cómo la sabiduría se alaba y se elogia a sí misma en medio de su pueblo, cómo toma la palabra en la asamblea del Altísimo y se glorifica delante del Todopoderoso. Salí, dice, de la boca del Altísimo, y como una niebla cubrí la tierra. Mi morada está en lo más alto del cielo, mi trono en la columna de nube. Yo sola di la vuelta a la bóveda del cielo y recorrí el fondo de los océanos. Tomé posesión de las olas del mar. Míos son la tierra, todos los pueblos y todas las naciones. Busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme. ¿En qué casa, en qué propiedad instalaré mi refugio? Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda. Me dijo, instálala en Jacob, que Israel sea tu propiedad. Desde el principio el Señor me había creado antes que existiera el tiempo, y no pasaré con el tiempo. Celebro en su presencia la liturgia de su santa morada, y es por eso que me establecí en Sion. Gracias, Giovanna. Cuando ustedes terminen de leer ese texto, se darán cuenta que es la sabiduría quien sale a buscar al hombre. Y termina en este versículo 10 en el tema de Sion. Sion, recuérdense que es el lugar donde se dio los mandamientos. Entonces está haciendo una elaboración como un poema y personificando la sabiduría que viene en busca del hombre. ¿Para qué? Para acompañarles, y eso lo irán viendo ustedes en los versículos siguientes. Irán viendo cómo la sabiduría está viniendo para ayudarnos, para acompañarnos, y sobre todo que se va a manifestar entre la creación, en la historia de Israel,
y sobre todo en la ley. Los escritos sapienciales. Se puede afirmar que estos escritos florecen o empiezan a florecer a partir del siglo V antes de Cristo. Por ejemplo, el libro de Proverbios es el más antiguo y reúne sentencias antiguas y también sentencias recientes. Los libros de Job y Eclesiastés son intermedios, no son tan antiguos ni son tan nuevos. El libro de Eclesiástico y Sabiduría representan la última etapa de la literatura sapiencial, casi ya llegando al tiempo de Jesús. Estos libros últimos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son llamados los deuterocanónicos. ¿Por qué son deuterocanónicos? Porque hay algunos libros sapienciales que el pueblo de Israel no los acepta. Primero, porque estaban escritos en griego. Recuerden eso, que los hermanos del pueblo de Israel no querían nada griego. Por eso, cuando hablamos de la división de la Biblia, en algún momento les mencioné sobre los dos tipos de Biblia, la Biblia hebrea y la Biblia griega, de la versión de los 70. Mientras que la Biblia hebrea tenía pocos libros, la versión de los 70, la Biblia griega, tenía más libros. ¿Cuáles son esos libros? Pues las de Eclesiástico y Sabiduría, que son escritos en griego y son añadidos posteriores. O sea, son añadidos que último, como que a la carrera, antes de que Jesús llegue, ellos entraron. ¿Ya? Entonces, especialmente son estos libros. En estos escritos sapienciales, más o menos que están del siglo V antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo, vamos a encontrar algunas formas de escribir estos proverbios. ¿Ya? ¿Cómo se escribían estos proverbios? Primero, vamos a notar el escrito masal o proverbio, que es un refrán o dicho popular. ¿Ya? Es un dicho popular y se da en forma de paralelismo. Hay tres tipos de paralelismo en la Sagrada Escritura, y ahí vamos a poner los ejemplos. El primero, el paralelismo en sinónimo, y ahí ponemos un ejemplo. Dice, ¿no? Una mirada serena alegra el corazón. Una buena noticia da vigor a los huesos. Entonces, este paralelismo está utilizando dos frases separadas por una coma, pero que son casi sinónimos. O sea, no están hablando cosas contrarias, sino están haciendo la misma intención. ¿Ya? El segundo miembro repite la misma idea del primero, pero de una forma novedosa. Ese es el paralelismo sinónimo, y eso lo vas a encontrar también tú en el libro de los Proverbios o en el libro de Sabiduría. Siguiente. Hay otro tipo de proverbio y un paralelismo, el paralelismo antitético, que es un poquito más frecuente. ¿Cómo es esto? El segundo miembro, o sea, la segunda parte de esta frase, expresa la idea opuesta a la afirmación por el primero. Ejemplo, el hombre colérico atiza la discordia. Contrariamente, el hombre paciente calma la riña. ¿Se dan cuenta? Hay un paralelismo ahí, pero es antitético, ¿ya? Entonces está contraponiendo a la primera idea fuerza. Y por último, hay un paralelismo sintético. Bueno, sintético viene de síntesis. Ya, para que ustedes vayan entendiendo, paralelismo sinónimo de sin quiere decir con, o sea, tan igual. Paralelismo antitético, anti todo, ¿no? Contrario. Por eso la segunda idea está contra la primera. Y paralelismo sintético, aquí ya se usa un poquito el tema de síntesis. ¿Ya? Aquí es un poquito el resumen, ¿no? El segundo miembro resume la idea del primero. Dice, ¿no? Quien encuentra mujer, encuentra un bien y alcanza el favor de Dios. Entonces, en los proverbios tú vas a encontrar esos tres tipos de paralelismos. Continuamos. También habrá algunas que se extenderán y otras que son poemas didácticos. Eso lo pueden ustedes revisar en su Biblia. Como lo que hemos visto hace rato acerca de ese texto del libro de Jueces, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de los sabios? ¿Qué les interesa a los sabios? ¿Ya?
el mensaje de los sabios presenta dos centros de interés. Primero, la experiencia humana. Segundo, una reflexión teológica. El mundo no es una simple naturaleza, sino una creación. Y es creación de Dios. Recuerden que mucho en la idea del sabio o del mensaje de los sabios es este ámbito religioso, ¿ya? Entonces, en esta experiencia humana o este nivel experiencial, la tarea de los sabios se parece en algunos aspectos a los pensadores de hoy, cuando reflexionan sobre la vida de los hombres de nuestro tiempo. Los sabios empiezan a elaborar una amplia enseñanza sobre la vida de los hombres, recogiendo las lecciones que les ofrecía la experiencia propia y ajena. Esta especie de meditación sobre las realidades de la vida diaria la hacen desde la perspectiva de una fe ya vista. Nosotros también hoy tenemos frases populares o dichos populares. Por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas. A caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, eso nosotros ya lo entendemos, ¿no? O sea, lo interpretamos y nos quiere decir, esto nos quiere decir. Entonces, pero eso surge de una experiencia. Cuando alguien te regale, por ejemplo, en el último refrán, el último dicho que se mencionó, entonces, cuando uno me regala algo, pues yo lo tengo que aceptar porque me lo está regalando, no lo estoy comprando, no lo he pedido, sino que me lo está regalando. Es algo que libremente la otra persona me lo da. Entonces yo no tengo que desvalorar ese regalo. Ese es fruto de la experiencia humana. ¿Qué pasa con nuestras comunidades? Utilizando este texto que estamos hablando. ¿Qué pasa en nuestras comunidades originarias? No sé si alguna vez ustedes han ido a alguna comunidad originaria, pero cuando el jefe o alguien de la comunidad te invita a algo, lo que te toca hacer es aceptar. Porque si no, nunca más, si tú no lo recibes, nunca más te mirarán, te recibirán, pero no te van a dar nada, ni agua te pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque a la primera que le has desairado, tú le has choteado y ellos después te van a chotear para toda la vida. Hasta que no te disculpes con ellos, ¿no? Porque eso también es, ellos tienen esa costumbre. Pero bien, esa frase que ahorita hemos mencionado, que es muy actual, sale fruto de la experiencia humana. Los sabios se interesan de esa experiencia, analizan esa experiencia y empiezan a sacar lo mejor que lleva dentro. Y el otro es el nivel teológico, ¿no? Una reflexión teológica. Los sabios de la Biblia parten de un hecho fundamental, de una experiencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mundo no es simplemente algo de naturaleza, no es que se creó de la noche a la mañana, sino que es una creación. ¿Qué quiere decir creación? Que tiene una amplia gama de posibilidades y un misterio. Con la confianza que les da el principio de fe, intentan enseñar a los hombres a hacerse hombres, a crecer, a madurar, a encontrar un puesto en la tierra, a tratar la realidad como es y a saber dar dinamismo al mundo que tienen en sus manos. Esa es la intención del sabio. Que el hombre no vague por toda esta hermosa creación, sino que se centre en ella y empiece a crecer. Un sabio da un consejo para que la persona que lo reciba pueda crecer. Actualmente, como ya les decía hace rato, hay muchas frases, hay muchos dichos, tal vez muy repetitivos, tal vez siempre lo vamos hablando, pero bueno, esos son dichos y frases populares, así como en nuestro tiempo hay esas frases. En el tiempo de los sabios del pueblo de Israel también habían estas frases. Tú revisa el libro de sabiduría, revisa también el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que es otro libro sapiencial, ya, el Eclesiastés, el Eclesiástico. Vas a encontrarte palabras sabias de ese tiempo, pero que el pueblo de Israel, repito, lo acogió y lo enriqueció. Siguiente punto de nuestra meditación. Los salmos, expresiones de íntima relación con Dios. No vamos a tocar los demás libros
de la sabiduría, porque también ahí está Job, es un bonito libro, medítenlo si pueden leerlo, y también nosotros no lo vamos a tocar, porque, repetimos, esto no es curso de Antiguo Testamento, esto es un curso de introducción a la Biblia. Los salmos, ¿qué se entiende por salmo? ¿Cómo podemos definir un salmo? Se llama salmo a un cántico religioso acompañado de instrumentos de música. Los primeros que tuvieron esta cercanía, incluso muchos de los salmos son atribuidos a ellos, son a David y a Salomón, especialmente más a David, porque recuerden que le gustaba tocar una arpa pequeñita, ¿no? Entonces, justamente con sus cantos, con su música, dormía a Saúl, que era un rey muy, muy ofuscado, a cada rato se ofuscaba, entonces llevaban a David para que le cante y Saúl se pueda calmar, ¿ya? Una forma del flautista de Hamelin era David para Saúl. Entonces el salmo, repito, es una definición, es un cántico religioso acompañado de instrumentos de música. Estos salmos han sido muchas veces acompañados en el pueblo de Israel. Ustedes cuando lleven el curso de canto, sí creo que es canto, van a ver también eso, que los salmos incluso el día de hoy se siguen cantando y se siguen utilizando en la liturgia cristiana los salmos. Hay varios tipos de canto, o sea, hay varios tipos de forma de canto dentro de los salmos. Ahí vamos a nombrar algunos, por favor, apunten, vayan viendo ya ustedes para que puedan participar en la lectura de estos salmos, ¿ya? Entonces está el salmo de la creación, que alaba la creación y la providencia, está el salmo del señorío de Dios sobre el mundo, está el salmo o el canto de la gloria de Sión, está la peregrinación a Jerusalén. A ver, quien quiera leer, por favor, lo puede hacer. Empezamos por, primero, el canto de alabanza y aclamación. En el canto de alabanza y aclamación se alaba al Señor en estas 4 formas: por su creación, por su señorío, por su gloria, y era otro, la peregrinación a Jerusalén. ¿Para qué se peregrinaba? Pues básicamente para ir al templo. Para un judío, para uno del pueblo de Israel, el templo es muy importante. Por favor, Salmo 8, versículo 18, solo el versículo 18, por favor. No hay padre. En mi Biblia tengo hasta el 10, padre. Sí, no hay. Ay. En todo caso, no es una coma, sino es un punto y coma. Salmo 8, nada más lean, por favor. Ahí me he comido. A ver, Salmo 8. Todo el Salmo 8. Qué Ya, admirable padre. es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Padre, lo leo. Sí, por favor, Kenny. Ya. Del maestro de coro, con la cítara de Salmo de David. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo con la alabanza de los niños y de los más pequeños. Construiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que piensas en él, el ser humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuantos surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Entonces está Palabra hablando, de Dios. este salmo está hablando del tema de la creación. El Salmo 18 habla acerca de la providencia de Dios y dice: yo te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador, que de la violencia me ha salvado. Yahvé, mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios.
la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Y continúa el Salmo 18. Entonces ahí tú vas viendo cómo este canto es un canto de alabanza, de aclamación, porque Dios va, uno, creando, que es el Salmo 8, y el 18 es un salmo de ayuda, que Dios viene ayudando. El señorío de Dios. Salmo 23, por favor. Otra persona, si es que tiene su Biblia a la mano, claro, ¿no? Yo lo leo, padre. Buenas noches. Buenas noches. Ya lo leo, padre. Buenas noches. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía el sentido adecuado, haciendo gala a su oficio. Aunque camine por lugares cañadas, por lúgubres cañadas, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Aquí hay que tener un sumo cuidado con los salmos. Y eso lo vamos a ver después. Pero este es un claro ejemplo de cómo en la Biblia tenemos 150 salmos. Tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia griega hay 150 salmos. Pero en el Salmo 9, ya en el Salmo 9, hay una división. Mientras que la versión de la Biblia hebrea, el Salmo 9 lo separa en dos, la versión griega lo mantiene unidos el Salmo número 9 y el Salmo número 10. Es uno solo. Por eso, cuando tú veas el Salmo número 9 y después vas a ver el número 11, te vas a dar cuenta que al costadito va a aparecer un paréntesis. Y hay una doble numeración en tu Biblia. No sé si se han dado cuenta. ¿O no se han dado cuenta? Sí, sí está. Sí, sí está padre. 43, así, 44, 43 está. Ajá, entonces, por ejemplo, el Salmo 23 que acaba de leer nuestra compañera, nuestra hermana catequista, es el Salmo, para la Biblia hebrea, sería el Salmo 23, pero para la Biblia griega sería el Salmo 22. Y el otro Salmo, que aquí estamos haciendo referencia, sería el Salmo 24 para ustedes, y en la Biblia griega sería el 23. ¿Ya? Pero bueno, eso es un poquito para tomar esas anécdotas. Luego lo vamos a explicar porque también está en la clase. Pero este ejemplo nos sirve para entender, por ejemplo, que en el Salmo 24, 23 dice, de Yahvé es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan, que él lo fundó sobre los mares, él lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con su engaño jura. Entonces, ahí ya te das cuenta que el canto ya no es un canto como el Salmo 23, 22, que la hermanita lo ha leído, el Salmo 23, 22, es otro tipo de canto, pero el Salmo 24, 23, que es a lo que estábamos haciendo referencia, habla del señorío de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? Muy bien. Vámonos ahora al Salmo 45, 46, 45, por favor. El problema es ese, esta es la numeración, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver la gloria de Sión. Por favor. Patrick, Maita. Padre, buenas noches. Buenas noches. Salmo 45. Ya. Lleno me siento de palabras bellas. Recibiré al Rey. Y yo
mi poema. Mi lengua es como un lápiz de escritor. Tú eres el más hermoso entre los hombres, y tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendijo para siempre. Cíñete ya la espada, poderoso, con gloria y con honor. Anda y cabalga por la causa de la verdad, la piedad y el derecho. Haces proezas con armas en la mano. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Los enemigos del rey pierden coraje. Tu trono, oh Dios, es firme para siempre. Centro de rectitud es el de tu reinado. Amas lo justo y odias lo que es malo. Por eso Dios, tu Dios, te dio a ti solo una unción con perfumes de alegría, como no se le dio a tus compañeros. Mirra y aloe impregnan tus vestidos. El son del arpa alegra tu casa de marfil. Hijas del rey son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha, oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ahora tú, hija, atiéndeme y escucha. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y tu hermosura al rey conquistará. Él es tu Señor. Los grandes de Tiro ante él se postrarán. Ahí vienen los ricos del país a rendirle homenaje. La hija del rey, con oro engalanada, es introducida al interior. Vestida de brocadas al rey, es conducida. La siguen sus compañeras vírgenes, que te son presentadas, escoltadas de alegría y júbilo. Van entrando al palacio real. En lugar de sus padres tendrán hijos, que en todas partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación y que los pueblos te aclamen para siempre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y me olvidaba un tema de los sabios, que ahora que habló la hermana y terminó la frase de palabra de Dios. Tú busca en los libros sapienciales, en todos los libros sapienciales, en ninguna parte de los libros sapienciales, el sabio da a entender que lo que está diciendo es palabra de Dios. Abriendo un paréntesis, ya, por favor, porque eso me he olvidado mencionarles en el tema de los sabios. El sabio parte de la realidad y empieza a contar su experiencia para que sea un consejo para el otro. Pero en ninguna, busquen por favor eso, dense ese tiempito de tener esa inquietud y notar que el sabio lo que quiere no es decir que eso es palabra de Dios, pero que encuentra ahí a Dios es otra cosa, ¿ya? Entonces, cerramos paréntesis, volvemos al tema. Hay varios salmos, son cantos de alabanza, los que hemos mencionado. Ustedes ahí tienen en su libro los numerales para que puedan leerlo. Hay cantos de súplica y acción de gracias. Por ejemplo, el salmo número 4, por favor, una persona. Y en los cantos diversos vamos a leer el salmo número 2, nada más, para no alargar mucho la noche. Salmo número 4 y salmo número 2, nada más. Quien tenga la posibilidad de leer estos salmos, el 4 y el 2, uno que levante su manito y ya le damos. Una persona que no ha participado, por favor. Miguel Ángel Lazo. Por favor, Miguel Ángel. En el Salmo 4, un canto de súplica. Padre, buenas noches. Ya, Padre, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste
ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Gracias, Miguel Ángel. Es un salmo de súplica. ¿Se dan cuenta? ¿Continúo, padre? No hay nada más. Gracias, Miguel Ángel. Creo que ya vamos entendiendo, ¿no? Que hay separación de los salmos. Por favor, había una señorita que había levantado su mano, que quería que lea el salmo número 2, que es un canto real. No recuerdo quién levantó, no fue Miguel Ángel. Miguel Ángel, baja tu manito, y Patrick, Maita también, por favor, su manito baje. Había otra persona que levantó su mano. Que lea, por favor, el salmo número 2, que es un salmo, un canto real. Padre, yo levanté la mano, pero ya participé, ¿puedo leer? Ya, como no hay nadie más que se ofrezca, parece que están con el celular. Yo, padre. Ahí está. ¿Quién levantó la mano? Dijo yo, padre. El mío no hay la manito, padre. Yo puedo leer. Ya, lea, por favor, hermana, que no tiene manito. Ya, padre. Salmo 2. Los dos reinos. Esta lucha entre los dos reyes de la tierra y el elegido de Dios es un anuncio del libro del Apocalipsis. Dios ha venido a los hombres. Su presencia es un desafío a los que quieran ser señores del mundo. No habrá paz duradera en esta tierra. Hermana, usted ha leído la explicación del salmo. No ha leído el salmo. Esa es una explicación al salmo número 2. Vladner, por favor, que habías levantado la mano. Lee el salmo número 2. Ok, padre, buenas noches. Bien. Para que meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes, se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dice, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Hay nada más, Vladner, ¿no? Gracias, Vladner. Padre, gracias, Vladner. ¿Se dan cuenta? Perdón que les corte, pero tenemos poco tiempo, si no se me cansan y se me aburren, ¿ya? Entonces, hay diversos tipos de cantos dentro del salmo. Hemos visto que hay salmos de súplica, hay salmos reales como este. Vemos en este salmo número 2 una imagen interesante, porque empieza a nombrar a los reyes de la tierra, y en la segunda parte, en la segunda estrofa, nombra a alguien que está sentado encima de los cielos y sonríe. Sonríe, o sea, la palabra exacta que utiliza el salmista es sonríe ante todo lo que esos reyes suelos, entre comillas, están haciendo, ¿no? Es el rey nuestro, nuestro Dios. Los salmos no son simplemente cantos. Los salmos no son simplemente palabras bonitas. O sea, no simplemente quieren contar algo. Los salmos son la oración de un pueblo. Esa oración del pueblo, el mismo Jesús también cantaba. Sería un bonito estudio que ustedes puedan realizar en unas breves páginas, para los que todavía no tenían idea qué van a hacer para presentar el trabajo. Por ejemplo, meditar qué salmos cantó Jesús en la última cena. Porque recordemos que la noche pascual, que es la última cena, los judíos entonaban cantos. ¿Qué cantos cantó Jesús? Y es un bonito trabajo, podría ser, ¿no? O qué salmos cantó Jesús, porque Jesús también cantaba. Aunque no lo veamos en las películas a Jesús cantando, Jesús también cantaba. Entonces, los salmos es una oración de un pueblo. El mismo Jesús en muchas ocasiones oraba, y en el momento de la cruz elevó varias oraciones a través de los salmos a su Padre.
Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un salmo. Ya no es que Jesús estaba hablando de una experiencia suya, sino estaba utilizando para ese momento, para su experiencia, como momento de oración, ese salmo. Entonces, también podría ser otro trabajo eso, ¿no? Los salmos que Jesús dijo en el momento de la cruz. Bueno, ya iban teniendo varias ideas. Entonces, en los salmos, nosotros encontramos la oración de un pueblo. El salmista pudo haberlo inventado, creado, unido esas palabras, fruto de su experiencia, pero el pueblo lo apropia, lo acoge, lo hace suyo y termina siendo una oración mediante el cual este hombre y esta mujer, esta comunidad, van alabando a Dios. Se han dado cuenta que en algunos momentos hemos hablado de un Dios que ha creado, ¿ya? Entonces, si ustedes siguen leyendo estos textos que tienen ahí en la diapositiva y en su libro, van a encontrar eso, que no es solamente de alguien que lo canta, sino que es toda la comunidad. ¿Ya? Y hay una bonita explicación en el libro, y dice, los salmos son como espejo, donde el hombre se descubre a sí mismo, en sus situaciones más profundas, con sus sentimientos encontrados. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Son sentimientos, vivencias que se expresan de forma poética. ¿Quién no recuerda el Salmo 51-50, entre paréntesis, que se le atribuye a David? Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Entonces son salmos que un pecador, cuando está atravesando momentos difíciles, lee ese salmo y pues se conmueve porque es su experiencia. Limpia mi pecado. Borra de mi pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y uno que está en pecado y lee ese salmo, pues se echa a mares a llorar, porque no es simplemente una palabra bonita, una forma poética, son sentimientos, son vivencias que los salmos están ahí emulando y están dándose a conocer. Por eso la iglesia en este tiempo incluso sigue utilizando los salmos para hacer su oración. Ustedes pregunten a sus sacerdotes, pregunten a sus religiosas, con quien tengan la oportunidad de conversar, pregúntenle, madre, ¿y ustedes rezan con los salmos? Y te van a decir que sí, en la mañana, al mediodía y en la noche. En la liturgia están los salmos. ¿Ya? Entonces, pero esos sentimientos, esas vivencias expresadas en ese salmo de forma poética, no se tiene que despegar, separar, disgregar de su sentimiento creyente, del sentido creyente que tiene ese salmo. Por eso, hasta el día de hoy, repito, el salmo tiene una forma de oración. Aquí vamos a ver con la numeración de los salmos, ¿ya? Entonces, en el libro ustedes tienen en la página, en la página 98 del libro que ustedes han recibido a través del internet, van a encontrar este cuadrito que está a la mano derecha, ¿ya? El salterio comprende 150 salmos. Yo he estado tratando de averiguar, pero es que mi computadora se ha malogrado. Pero el libro manifiesta una curiosidad. ¿Cuál es la curiosidad? Espero que ustedes también puedan tener esa curiosidad. Yo tengo que seguir buscando y arreglando mi computadora. Dice que el salmo 100, que todos los salmos, al sumar los 150, tienen una expresión o tienen un significado. ¿Ya? Tienen un significado. ¿Por qué son 150 salmos? Entonces yo estaba pensando, pero todavía no lo he podido encontrar y mis libros pues están en la computadora que se ha malogrado. Pero eso me ha quedado con la curiosidad. ¿Por qué es explícitamente 150? ¿Ya? Entonces, una curiosidad. Pueden buscarlo. Hacen también su trabajo de eso si quieren, que va a estar interesante. La Biblia hebrea presenta una numeración distinta a la Biblia griega, que ya le hemos manifestado hace ratito. Normalmente las Biblias presentan la numeración hebrea. Normalmente. ¿Ya? Por eso ustedes tienen el número de mayor data, desde el Salmo número 9 para adelante, es el número que tiene, que es la Biblia hebrea. La numeración baja, que está en paréntesis, es la numeración griega. En la liturgia,
O sea, por ejemplo, nosotros sacerdotes, cuando rezamos, rezamos con la numeración griega, ¿ya? Con la numeración griega. La Vulgata ha sido traducido del griego al latín, y por eso es que se sigue manteniendo esa numeración griega. Recuerden que la Vulgata fue la primera traducción de la Biblia al latín, y al traducirlo al latín se tradujo de la versión griega, y es por eso que los salmos en la liturgia están con la numeración griega. Entonces aquí al costado ves, del 1 al 8 no hay problema, ¿ya? En la Biblia hebrea y la Biblia griega son lo mismo. Viene el problema en el Salmo número 9 y en el Salmo número 10 en la Biblia hebrea. Mientras que en la Biblia hebrea el Salmo número 9 es 1, en la Biblia griega el Salmo número 9 contiene al número 9 y al número 10. Aquí está. ¿Ve? De ahí, del Salmo número 11 al 113, no hay problema. Es del mismo que del 10 al 112. El problema está aquí en el Salmo 114. Porque si te hemos dicho que aquí en el Salmo número 9 y 10 la Biblia griega lo une, ¿por qué los dos tienen 150? ¿No? Si no deberían tener 150. En la Biblia griega, por haber unido uno, tendría que tener 149 salmos nada más. Entonces, aquí viene la respuesta. En el Salmo 114, la Biblia griega lo divide el Salmo 113 en dos. Y la Biblia hebrea lo mantiene como 114 y 115. En unas une y en otras separa. El Salmo 116 del 1 al 9, y también el Salmo 116 del 10 al 1, el Salmo, en la Biblia hebrea los separa, perdón, los une, y en la Biblia griega los separa. Es el Salmo 114, el Salmo 115. Y bueno, del Salmo 117 al 149, al 116, 145 son lo mismo, por una numeración, perdone, me pasé. Y aquí está, esa está la explicación. Espero que hayan entendido esa parte, o quieren que repita, ya nos falta poquito para terminar. ¿Han entendido esa parte, por favor? Porque eso sí me interesa que lo sepan, porque después me preguntan, padre, ¿por qué mi Biblia dice una cosa y el costadito dice otra? ¿Se entendió esa parte? Vuelvo a repetirlo, padre Julio, por favor. Otra vez, padre, por favor. Ya, vamos a hacerlo con numeritos. Otra vez. Ya. La Biblia hebrea es una versión que recordemos que contiene solo los escritos en hebreo. La Biblia griega, al contrario, contiene los escritos en hebreo y contiene los escritos en griego. ¿Ya? Cuando llega el tema de los salmos, las dos tienen 150 salmos. Ninguna de ellas tiene menos. Las dos tienen 150. Por eso les digo que mi curiosidad es eso. ¿Por qué tienen que tener 150? El librito nos dice que hay un simbolismo, pero el libro no nos dice qué simbolismo es. Yo sigo investigando para tratar de entender eso. Ahora bien, ¿dónde está la discusión? En el Salmo número 9. En el Salmo número 9, la Biblia hebrea lo separa en dos, Salmo número 9 y Salmo número 10. Pero la Biblia griega, que es la que se utiliza en la liturgia, el Salmo número 9 es uno solo. Ha unido el Salmo 9 y el 10 de la Biblia hebrea. ¿Ya? Vamos a repetir de nuevo. Mientras que el Salmo de la Biblia hebrea, el Salmo 9, es 1, la Biblia griega lo está tratando, el Salmo número 9, en 2. Lo ha separado en 2. ¿Ya? Perdón, no lo ha separado. Repito, me rectifico. La Biblia griega lo ha unido. El Salmo número 9 es, en la Biblia hebrea, 2 salmos, y en la Biblia griega es solo un salmo. Aquí es 2 y aquí es 1. ¿Ya? Entonces, esto hace la Biblia griega, junta estos 2 salmos en uno. Pero la Biblia hebrea no, la Biblia hebrea los mantiene separaditos.
Si sumáramos, dijéramos, si aquí lo está separando, aquí tendría que haber 150 salmos en la Biblia hebrea y en la Biblia griega tendría que haber 149 nada más. No, sino que aquí hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema, padre? Que el Salmo 113, la Biblia griega, ya, mira, el Salmo 113 tiene 26 versículos en la Biblia griega. Pero en la Biblia hebrea es el Salmo 113, está el Salmo 114 y está el Salmo 115. O sea, en estos dos. Aquí hay nuevamente dos. Y aquí solamente hay uno. Padre, entonces aquí todavía falta. No, cálmate, cálmate. El Salmo 116, que lo estoy marcando, miren, ve. Se nota que estoy marcando con el lapicito, ¿no? Sí, padre. Ah, ya, menos mal, porque Padre. aquí estoy jugando Sí, como niñito. padre. Estoy jugando como niñito con estas cosas, ya. Entonces, para que me entiendan. El Salmo 116, por ejemplo, aquí lo separa. ¿Ya? Perdón, el Salmo 116 lo junta. El Salmo 116 tiene 19 versículos, pero aquí lo hace uno nada más. Y aquí el Salmo 114 y el Salmo 115 son dos completamente distintas. Ese es en la Biblia griega. Y en la Biblia hebrea solo era uno. En la Biblia griega lo han separado. ¿Ya? Entonces continuamos, y aquí viene otro, en el Salmo 147. El Salmo 147, la Biblia hebrea, para él hay 20 versículos. Pero en la Biblia griega hay el Salmo 146 y el Salmo 147. Nuevamente aparecen dos salmos aquí, mientras que aquí solamente es un salmo. Al final aquí, el Salmo 148, en la Biblia hebrea y en la Biblia griega son lo mismo, hasta el Salmo 150. Sumamos, a ver, 2, 2, 4, 5, 6. Y aquí hay 1, 2, 4, 5, 6. Por eso es que aparecen los dos 150. ¿Ya? Entonces, por eso es que la numeración mayor comúnmente le corresponde cuando tú estás en tu Biblia, por ejemplo, el Salmo 9, en la Biblia hebrea vas a encontrar Salmo 9, ¿ya? Y en la Biblia griega también, pero cuando lleguemos al Salmo 10, va a aparecer un paréntesis y al costado va a aparecer el 9. Esto es de la Biblia hebrea y esto es de la Biblia griega. Ahora sí, ¿se pudo entender? Porque ya no sé qué más hacer para que me entiendan, ¿ah? Sí, padre. Sí, padre, medianamente. Padre, una consulta. Dígame. Más o menos, padre. Padre, nos decía usted que en las Biblias protestantes se utiliza la Biblia hebrea y la católica es la griega. ¿Quiere decir Sí, que está distribuido en los salmos también ahí en las Biblias está distribuido de esa manera? ¿Su Biblia de los protestantes está distribuida de esa manera? en la Biblia de los protestantes no tengo yo uno a la mano. Quien tenga uno a la mano, por favor nos haga ver los salmos y en la separación, que nos haga ver las manos y nos haga ver si está ahí, así con esta numeración. Cuando esté con esta numeración, con esto último de acá, así, con el numeral mayor y entre paréntesis el numeral menor, esta Biblia protestante va comprendiendo esto también, porque ahora sí están haciendo estudios un poco más científicos sobre la Biblia hasta los hermanos evangélicos o protestantes, ¿no? Pero comúnmente yo he visto que sí, mantienen esta numeración igual que nosotros. Eso para responderte. Ahora, yo lo que te decía es que cuando hablábamos de la Biblia hebrea y la Biblia griega en el tema del protestantismo, no es solamente en el tema de los salmos, que no es muy fuerte el cambio. El tema es con los libros deuterocanónicos.
Los libros deuterocanónicos, repetimos, son los libros que vienen de segunda mano, en este caso en segundo momento, que son escritos básicamente en el idioma griego, que los hermanos hebreos no quieren, por su nacionalismo extremo, no quieren asumir. Y justamente en estos libros deuterocanónicos aparecen muchas de nuestras doctrinas católicas. Por ejemplo, la oración para los difuntos, ¿ya? La oración para los difuntos, después la visión de Daniel sobre el Hijo del Hombre también está ahí. O sea, son textos fundamentales dentro de la doctrina católica, que lastimosamente al cerrarse los hermanos evangélicos, al considerarlos no canónicos esos libros, o no verdaderos, no auténticos, se niegan a esa parte de la doctrina. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora la pregunta es cómo... Padre, una consultita. Pero a todo esto, cuando usted nos da la diferencia bueno, del libro de Salmos, ¿nos da el mismo mensaje o en algo distorsiona? No creo que da el mismo mensaje, nada más que fue con estas diferencias. Claro. No sé. Esto es para conocer un poquito el tema de historia, de cómo se va haciendo la formación de los salmos. O sea, lo que yo ahorita le estoy dando a conocer es la numeración y por qué surgen estas divisiones, ¿no? No por qué tanto surgen estas divisiones, sino por qué ustedes tienen en sus Biblias esto. Es el mismo mensaje. El mensaje en los salmos es el mismo, no hay ningún inconveniente. El detalle está de que, eso tal vez lo veamos la próxima semana, cuando tengamos un poquito más de tiempo. El detalle está de que la traducción a veces es una traición, porque no toda traducción es buena. Hay traducciones que lastimosamente te llevan a equivocaciones, ¿ya? Equivocaciones. Cuando tú traduces una cosa, una palabra de un idioma a otro, tienes que buscarle una palabra parecida, pero a veces no hay palabras parecidas y tienes que hacer una oración grande para una sola palabra. Entonces, cuando tú traduces, tienes que tratar de acomodar lo que está queriendo decir el autor con las palabras que tú tienes a la mano. Ahí viene un poquito la traición. Por eso hay que tener mucho cuidado con las traducciones. Cuando hablamos de la Biblia protestante, la vez pasada ya les dije, cuando hablamos del nombre de Dios, por ejemplo, Yahvé, Yahvé es un nombre que no tiene vocales, son solo consonantes, que sí tiene espíritus. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le han puesto Jehová o cómo le hemos puesto Yahvé? Entonces, Jehová se ha puesto porque se unió el nombre de Jehová, de Yahvé, y se unió el nombre de Edonai. Y ahora, si tú revisas todas las Biblias protestantes, en todo momento aparece Jehová, 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 Jehová. Entonces, cuando tú traduces y lees, dices, todo es Jehová, Jehová, Jehová. Al uniformizar ese nombre de Dios, también pierdes, lastimosamente, la otra parte, la riqueza de los distintos nombres que utilizaba el pueblo de Israel para hablar de Dios. Porque... Padre, termino con esto, ¿ya? Termino con esto. Y ya te doy, así cortito. Por ejemplo, ¿qué significa Edonai? ¿Qué significa Sabaoth? ¿Qué significa Adonai? No Edonai, sino Adonai. Tú, cuando traduces todo a un solo nombre, lastimosamente pierdes la riqueza de los otros. Pregunta, hermana, aunque nos falta todavía terminar la clase. Perdón, padre, disculpe, justo lo que decía del nombre de Jehová. Por ejemplo, yo he preguntado a un evangélico, ¿ya? ¿Por qué le ponen la traducción de Jehová? Entonces ellos me manifestaban que el nombre de Jehová es único, porque Dios en el momento ¿cómo se llama? Del cielo, ha expulsado también al diablo a la tierra y que también es llamado Dios. Eso es lo que me supo decir. Entonces le dije, no, voy a preguntar al padre que estoy llevando el curso para preguntarle por qué ustedes en toda la Biblia evangélica, ustedes siempre mencionan Jehová. Entonces supo solamente responderme, ¿no? Del cielo Dios expulsó al diablo a la tierra y ellos también le dicen Dios al diablo. Entonces, nosotros como diferencia simplemente le decimos a nuestro Dios, que es igual para todos, le ponemos Jehová. Eso es lo que me supo dar respuesta al nombre de Dios, porque él me dijo, ustedes alaban a Dios, pero también le están alabando a Dios al diablo. Entonces, nosotros alabamos a
al nombre de Jehová. Bueno, eso es lo que me supo decir el hermanito que Bueno, le la pregunté verdad esa es que pregunta. es una teoría muy sacada de los pelos, la que te ha contado, ¿ya? Al final te respondo esa pregunta porque vamos a continuar, si no, no acabamos y va a ser las 10. Hoy ya nos estamos demorando más. Te respondo al final, un favor, pero ya lo hemos visto esto en el tema pasado. O sea, en temas anteriores hemos visto, en el tema de la alianza hemos visto el nombre de Dios. Y ahí hemos dicho justamente una de las explicaciones de por qué los hermanos judíos no utilizaban el nombre propio de Dios. Recuérdense, no tomarás mi nombre en vano. Bueno, continuemos. Los salmos tienen unas divisiones dentro del Salterio, no son divisiones equitativas, son sencillamente separaciones en libros. Antes los salmos estaban separados en 5 libros. Del 1 al 41 el primero, del 42 al 72 el segundo, del 73 al 89 el tercero, del 90 al 106 el cuarto y del 107 al 150 el quinto libro. Entonces son las divisiones que antes se tenían por libros, porque así llegaron en papiros estos salmos. Los nombres y la división del libro de Crónicas. Vamos a avanzar porque hoy día sí se nos hizo muy largo. El Antiguo Testamento contiene otro grupo más de libros históricos, aparte de los que hemos visto, que les hemos llamado nosotros en la anterior clase, los libros, me he olvidado su nombre, a Jueces, a Reyes, a Josué, los profetas menores, no menores no son. Ahorita. Profetas anteriores, padre. Ahí está, muy bien, alumna, eso me gusta, profetas anteriores. Entonces, estos profetas anteriores para nosotros son libros históricos. Pero aquí también tenemos otro grupo de libros históricos que nosotros lo consideramos como tal. Se trata del libro de Crónicas y del libro de Esdras, y también del libro de Nehemías. El libro de Crónicas son 2 libros. El libro de Esdras y el libro de Nehemías al inicio estaban juntos, eran un solo libro, pero después se separaron. ¿Ya? El libro de Crónicas son libros del judaísmo post-exílico. ¿Qué quiere decir esto? Después del exilio, ellos empezaron a ver su historia, por eso empezaron a hacer crónicas. No las crónicas de Narnia, por si acaso, ¿ya? Sino que crónicas, o sea, recuentos de los hechos sucedidos antes. El pueblo vivía bajo la dirección de los sacerdotes y la ley religiosa, y es por eso que empiezan a hacer su historia basados en esta ley de la liturgia y sobre todo teniendo muy presente al templo. De hecho, después del exilio, ahorita vamos a notar que Esdras era un hombre escritor interesante, ¿no? Por ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías son continuación de la obra del cronista. Después de 50 años de destierro que el libro de Esdras y Nehemías no lo toca, el año 538 a.C., con el edicto de Ciro, donde se empieza a reconstruir el templo, los hermanos judíos empiezan a retornar al pueblo de Israel, empiezan a regresar. Y cuando empiezan a regresar, el pueblo empiezan a escribir esas crónicas de su historia. ¿Para qué? Para que no pierdan la cultura, para que no pierdan su tradición de lo que ellos son. Son el pueblo elegido de Dios. ¿Ya? Entonces, pero miren, es el 538 donde empiezan a hacer todo ese trabajo. Esdras es como el escritor, perdón, ahí estaba el escrito, dice Esisor, ahí me he equivocado. Entonces, Esdras es como el escritor que va haciendo todo eso. Nehemías, en primer lugar, era un copero, era el copero del rey, que tenía poder en ese tiempo, no en Israel, sino el rey invasor. Pero por las gracias de Dios, por los favores que hace y por la mucha inteligencia, Nehemías se convierte en gobernador de Israel. ¿Ya? Entonces, este rey le nombra gobernador de Jerusalén. Nehemías y Esdras se juntan, trabajan de la mano y empiezan a reconstruir, con los favores de este rey, empiezan a reconstruir el templo. Y fruto de eso, en una de esas excavaciones se encuentran el libro de las leyes. El libro de Crónicas, el autor es un levita de Jerusalén. Un levita es alguien que está también teniendo una mirada en el templo, en la liturgia, pero no es como el sacerdote. Fecha más o menos de composición, el año 300 a.C. Mira cuánto tiempo ha pasado.
El rey David ha vivido en el 1200, en el 1100 más o menos aproximadamente, y esto es el 300 antes de Cristo, donde se compone completamente el libro de Crónicas. Este libro de Crónicas tiene las siguientes más o menos características. Utiliza un lenguaje unificador. Se imagina a las 12 tribus unidas bajo el cetro de David. Incluso los paganos están incluidos en este libro en la oración del templo. ¿Por qué tiene este mensaje? Recuérdense que el libro de Crónicas es un libro escrito después del exilio. ¿Qué fue el exilio para el pueblo de Israel? La división completa. Destruyeron el templo. Cuando Esdras y Nehemías tratan de hacer volver a este pueblo y cuando están en esa vuelta necesitan ir creando en ellos un sentimiento de unidad. ¿Ya? Entonces, por eso la imagen, la figura de las 12 tribus juntas bajo el cetro de David, que era el rey por excelencia, por antonomasia, perdón, por excelencia, sí, por excelencia. El centro de interés permanente de esta larga historia, como ya dijimos, es el templo de Jerusalén y su culto. Y el libro de Crónicas inicia desde los preparativos bajo David hasta la restauración llevada a cabo por la comunidad que regresó del destierro. Hasta ahí se escribe el libro de Crónicas juntamente con Esdras y Nehemías. Nos narran eso. Autoevaluación. Bueno, esto ya ustedes lo pueden copiar en su trabajo. Y para continuar, ya con esto terminamos. Después viene la rueda de preguntas. Vamos a ver esta línea del tiempo, como para la catequesis. Abraham en Ur, 2000 antes de Cristo, que es lo que vimos al inicio. Aquí está, abajo están las fechas. Isaac, más o menos entre el 1900 y 1800 antes de Cristo. Llegan a la tierra prometida en Canaán, más o menos Jacob y las 12 tribus. Aquí en el 1800 a 1700 antes de Cristo. Ahí todavía no llegan a la tierra prometida, pero lo conocen porque van de paso. Recuerden que son caminantes. José llega a Egipto en el 1700 al 1600. Ese viaje a Egipto, recordemos. Siguiente, parte 2. En el 1600 a 1400 aproximadamente, ahí vive en la época de la esclavitud, que es lo que ahí vimos en el tema de la alianza con Moisés. Moisés en el 1300 tiene esa, aproximadamente, por favor, ya, tiene esa visión de la zarza ardiente. La Pascua está más o menos ahí en esos años. En el 1280 al 1240 los israelitas son liberados y empieza ese camino por el éxodo. Ya, son 40 años, ¿ves? Del 80 al 40. Josué conquista la tierra prometida en el 1200. Hacia el 1100. 100 años aproximados de conquista. De ahí viene la época de los jueces, hasta el 1000. El primer rey Saúl es en el 1050 al 1011. El rey David del 1011 al 970 a.C. Salomón y el templo, la construcción en el 970-930 aproximadamente. Cuando muere Salomón surgen los dos reinos que les decía en la clase anterior. ¿Ya? Entonces en la clase anterior mirábamos que el pueblo de Israel se divide. El reino de Israel es el que sucumbe primero. El reino de Israel es el pueblo de los samaritanos, el reino del norte. Y el reino de Judá con Roboam, que se deja Roboam su reino, porque al final Jeroboam ni siquiera es hijo de Salomón, sino es el comandante del ejército. Se lleva 11 tribus y a Roboam lo dejan con uno. Se dejó Roboar. Entonces ahí, en los dos grupos, en los dos reinos, siempre hay profetas que van indicándole al rey cómo tiene que actuar, pero el reino del norte se dispersa muy rápido en los cultos a paganos y en los dioses, y sucede la destrucción del reino de Israel en el 721. El reino del sur va subsistiendo por ahí. En el reino del norte aparece el destierro en Siria, se los llevan a los hermanos. En Jerusalén, en el 700, Jerusalén queda destruida, pero vuelven a construir el Jerusalén. Aparece en Babilonia el 600 el destierro. Nuevamente los judíos vuelven a la tierra prometida.
en el 538, edifican el segundo templo. El primer templo con Salomón, este es el segundo templo. Aquí en el segundo templo, en esta construcción ayudan mucho Esdras y Nehemías, de quienes estábamos hablando hace ratito. Esdras está con el libro, miren, ve, Esdras está con el libro, él le gusta escribir, y Nehemías es aquel que gobierna y ayuda a Esdras a hacer la unificación del pueblo. En el 332, Alejandro Magno, las revoluciones de Judas Macabeo, aquí es donde está el problema. De estos años, del 332 al 160, hay libros que están escritos en griego, que cuentan la historia de esta parte, pero que los del pueblo de Israel no los quieren reconocer. ¿Por qué? Porque están escritos en griego. Al final, en el 100, aproximadamente, nuevamente se destruye el segundo templo, donde Jesús nace en el año 0 aproximadamente digo ya, no es fijo el año 0. Entonces, ahí estamos. Creo que con eso hemos acabado. Listo. Muchas gracias al padre Raúl y al curso, a la escuela de catequesis, por favor. Viene en el rol de preguntas. Tenemos 5 preguntas. Hay una pregunta que me hizo la hermana de los nombres de Dios. Y vamos a dar 2 preguntas más, ¿ya? Para que puedan ustedes participar, si es que ha quedado al aire. Creo que la última parte de esta historia está interesante, ¿no? Porque está con dibujitos llamativos, por si acaso, para que ustedes no se aburran. Samuel tiene una pregunta, pero vamos a responder a la hermana que preguntó. Hermanita, ya, entonces, vamos a responder. Dice, ciertamente, todos los pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, en algún momento se perdió de horizonte hacia Dios. Pero recuerda que cuando uno utiliza un nombre, también a veces nosotros por cariño a nuestro papá carnal le llamamos con otro nombre, viejito lindo. Y no por decirle viejito lindo a papá, le estamos faltando el respeto, sino que es una forma de compañía, de cercanía. Aquí tengo un jovencito que se llama Carlos y de cariño le decimos Choco, pero cuando le hablamos le decimos, ¡oh, Choquito! Entre comillas, pero no le estamos faltando el respeto a él, ni le estamos cambiando la identidad a él. Lo mismo puede pasar con las Guadalupes. Guadalupe es su nombre, pero tú le dices Lupita. O a los Francisco, que le decimos Pancho. No le estás, al cambiar el nombre, no le estás cambiando de forma de ser. Sencillamente le estás tratando con más cariño, con más cercanía, en algunos casos. Obviamente, los apodos de migrantes ahí no entran. Entonces, cuando hablamos de Dios, el pueblo de Israel tuvo mucho cuidado al utilizar este nombre de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel no utilizaba el nombre de Dios? Porque ellos no querían caer contra el primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ¿cuál es? En la Biblia nuestra, el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces el pueblo de Israel era tan fiel a esto, que ellos no querían para nada utilizar el nombre de Yahvé. Y por eso empezaron a tomar otros nombres para notar esa cercanía con Dios, con este Yahvé, con este yo soy que se encontró con Moisés. Y empezaron a utilizar estos otros nombres. ¿Por qué? Por el respeto que se merece el nombre de Dios. Entonces, el pueblo de Israel por eso empezó a utilizar otros nombres. Eso ya lo vimos la vez pasada. Empezó a utilizar Edonai, Adonai, Sabaoth, ¿ya? Empezó a utilizar distintos nombres que incluso ahora no tenemos nosotros conocimiento, pero incluso ahora otros nombres utilizan los del pueblo de Israel. Los israelíes actuales utilizan otro nombre, Elohim, ahí está, Oferlinda, ahí está, Oferlinda no dice Elohim, ahí está, Elohim, de ahí es donde viene Elohim, Eli, la base Bachtani, Elohim. Entonces tú te das cuenta que el pueblo de Israel era tan respetuoso con el nombre de Dios que no quería utilizarlo, y por eso buscaban otros nombres, y esos nombres eran comúnmente atributos de Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, el Dios del cuidado. Eso es lo que buscaba el pueblo de Israel. Viste que cuando hablas del Dios de los ejércitos, estás hablando de un Dios que es fuerte,
que está con su ejército detrás de él para salir en defensa nuestra. Ya ves una imagen de un Dios un poquito más belicoso en el sentido de defender lo que le pertenece. Y es por eso que utilizaban el pueblo de Israel esos nombres, ¿ya? Entonces, va por ahí. Ahora, si tú todo lo unificas, lastimosamente también pierdes la riqueza de esos nombres. Ese es el otro detalle. Tú cuando todo lo unificas, pierdes la riqueza de estos otros atributos de Dios. Por ejemplo, al Espíritu Santo, ¿cómo le llamamos? ¿Espíritu Santo? No, no solamente así. ¿Qué le decimos? El abogado, el defensor, el paráclito, el médico de las almas. Ahora que hemos leído la secuencia este domingo, también hemos utilizado muchos nombres en esa secuencia del Espíritu Santo. Dador de vida, dice el credo. ¿Viste? Pero estamos hablando de la misma persona, pero le estamos dando otros atributos y con esos otros atributos les utilizamos ese nombre. Espero haberte ayudado. La explicación es muy sacada de los pelos la que te dio, porque la verdad es que como diciendo Elohim, que es un nombre propio de Dios, le podemos estar alabando al diablo. Yo más bien creo que el pueblo de Israel era más respetuoso que nosotros incluso. Porque nosotros a cada rato, ¡ay, Diosito, Dios mío! Y después le estamos sacándole la vuelta a Dios. Tú eres mi Yahvé, tú eres mi Sebaot, le vamos diciendo y después le vamos haciendo mentiras en su nombre. Entonces el pueblo de Israel era más cauteloso incluso que nosotros. Espero haberte ayudado. Samuel, por favor, estás levantando tu manito, puedes preguntar. Padre, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, padre, yo siempre he tenido una interrogante desde la sesión anterior que tuvimos, porque he escuchado a los hermanos misioneros de la misericordia que dicen que la Biblia de los evangélicos o de los protestantes, eso fue aceptado en el concilio en el canon de Palestina, dice, ¿no? Después de que fue modificado y sacaron 7 libros que profetizaban la venida de Jesucristo para que no se convirtieran los judíos, ¿no? Eso fue algo de, no me recuerdo, 60 años después de la ascensión de nuestro Señor, ¿no? Al cielo. Pero que los católicos utilizamos el canon de Alejandría, que utilizó también nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Bueno, entonces quería ver esta información, cómo contrasta con la que nos está dando ustedes, porque eso ellos lo mencionan en sus prédicas bastante, ¿no? Y eso quería saber, padre, ¿qué tan de cierto o a qué se refieren con los canon? Dice que el canon de Alejandría fue la que estaba anteriormente y que utilizó Jesucristo y los apóstoles, y que el canon de Palestina, bueno, se dio con la intención de sacar los 7 libros que profetizaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Sería eso que me aclare, padre. Listo. Lo que yo te iba diciendo hace rato. El canon de Alejandría es la versión griega de la Biblia. Es la Septuaginta, o canon griego de la Biblia hebrea. Eso sencillamente te han dicho otro nombre de lo que ya estamos diciendo. La Biblia hebrea es el canon de Palestina. Perdón, que estoy hablando de Alejandría. ¿Ya? Entonces, todo el Antiguo Testamento. Ese canon de Alejandría ha sido encontrada, hecha en Alejandría, y por eso se llama así. ¿Ya? Y era usada por los judíos de lengua griega en lugar del texto hebreo, que es lo que estamos diciendo. Ahora, el canon de Palestina, esa es la Biblia hebrea que estamos hablando nosotros, sino que te están diciendo por canon. ¿Qué son los canon? Los canon, un canon dentro de la Sagrada Escritura, son básicamente los libros aprobados por un grupo de personas entendidas en ese ramo. En el pueblo de Israel también tuvo su conflicto sobre el canon del Antiguo Testamento. Y el conflicto del canon del Antiguo Testamento es ese. ¿Cuál aceptamos? ¿El canon palestino, que es la Biblia hebrea, o el canon de Alejandría, que es la Biblia griega? ¿Cuál de las dos Biblias aceptamos? ¿Por qué?
repito la clase de aquella ocasión. La Biblia o el canon palestino está todo en hebreo. Recuerden el nacionalismo que tiene este pueblo de Israel. Ellos no se quieren mezclar con otras formas de culturas ni con otras lenguas. Ellos son el pueblo elegido por Dios. Y ese pueblo elegido no tiene que mezclarse ni mancharse con culturas que son distintas a la suya. ¿Ya? Entonces, el detalle está de que el canon de Alejandría fue hecho también por judíos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué características tenían estos judíos de Alejandría? Que estos judíos de Alejandría no es que se fueron a Alejandría por vacaciones, no se fueron a Alejandría para pasarse y tomarse unos selfies, unas fotos, no. Fueron exiliados del pueblo de Israel. Y les han llevado a la fuerza, obligados allá. Y allá todos hablaban en griego. Todo era en griego. Y para que sus hijos reciban la formación, ellos empezaron a escribir los textos sagrados en griego. Y empezaron a hablar como el idioma de ese tiempo, de ese lugar, de esa comunidad que les acogía. Y empezaron a hablar estas cosas que habían oído escuchar a sus abuelos en hebreo, lo empezaron a decir en griego. Y a su vez, esta historia de estos exiliados también se fue contando a la luz de la mirada de Dios. O sea, Dios también estuvo actuando en ese pueblo. No es que Dios se quedó en el pueblo de Israel con los pocos que se quedaron, no. Dios también acompañó a estos exiliados y también su historia es una historia de salvación. Entonces, ahí viene el canon palestino y el canon griego, a cual aceptamos. Los judíos hasta ahora aceptan básicamente la palabra, la versión del canon palestino, que es la Biblia hebrea que ellos tienen, la Tanakh o el Tanakh, que es la Torah, el Nevim y el Ketuvim, que es lo que hemos visto: Torah, la ley, Pentateuco, Nevim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. ¿Ya? Entonces, eso es. No es que en la versión griega esté lo del Mesías. El Mesías está en toda la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento te habla sobre la venida de Jesús. Los salmos y los profetas hablan de este Hijo del Hombre que va a venir. Isaías, con sus cánticos del siervo, son textos mesiánicos. Hizo Jesucristo y sus apóstoles, y no así el canon de Palestina. O sea que normalmente se dejan entender los misioneros que el canon de Palestina fue creado después que Jesucristo ya, ascendió al cielo. No. El canon de Alejandría no tiene esa finalidad, ¿ya? O sea, la finalidad del canon de Alejandría no es que este canon tenga como finalidad remarcar el tema de Cristo. Yo por ahí no va el ritmo. Lo que sí podemos decir es que sí Jesús utilizó en cierta medida el canon griego. Sí, o sea, sí tuvo conocimiento de este canon, sí pudo haber leído este canon del canon griego. Porque recordemos que el griego es como el inglés ahora. En ese tiempo el griego era como el inglés de ahora, que todos quieren aprender, todos quieren saber. Y ahora, otra cosita, Samuel, para que te des cuenta, que el pueblo de Israel, en el tiempo en que llega Jesús, son adictos, perdón la expresión, pero no está bien utilizar esa palabra, pero son asiduos, ahí está la palabra, son asiduos a la lectura de la palabra de Dios. Desde pequeños, los varoncitos ya iban a las sinagogas a aprender a leer y escribir basados en la Sagrada Escritura. Entonces ya desde pequeños ellos salían a leer la Sagrada Escritura. Jesús conocía la Sagrada Escritura. O sea, Jesús no era alguien que no conocía la Sagrada Escritura. Jesús conocía la Sagrada Escritura de su tiempo, que es el Antiguo Testamento. ¿Algo más quieres decir, Samuel?
Sí, bueno, quería aclarar eso porque, bueno, se predica bastante en ese término y como que estaba un poco perdido porque como me habían dicho que el canon palestino se creó después, pero ahora me doy cuenta que en realidad esto siempre ha estado, sino que tal vez ha habido, tal vez se refiere al uso del canon de Palestina por parte de la iglesia, de nuestra iglesia de Sí, Jesucristo, ¿no? básicamente es eso. O sea, cuando la iglesia empieza a poner los canon, coge el canon de Alejandría, coge el canon de Alejandría, que es el más completo, ¿ya? Que es el más completo. Eso lo coge y lo adhiere como suyo. Pero eso sí, toma una diferencia, los libros canónicos y los libros deuterocanónicos. Los dos tienen sabiduría de Dios al ser escritos, pero unos son primeros y el otro son segundos. Deutero es segundo. No es que tenga menos importancia, sino que son segundos. Han llegado en segundo lugar en este canon universal. Entonces, eso es. Los cristianos también tenemos en el Nuevo Testamento textos deuterocanónicos. Hay textos en el Nuevo Testamento que algunos no los quieren aceptar. Algunos hermanos evangélicos no quieren aceptar algunos libros del Nuevo Testamento incluso. Eso es para un estudio posterior. Espero haberte ayudado un poco, Samuel. Sí, padre, muchas gracias. Sí, me ayudó bastante, padre. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera preguntar y ya con esto terminamos? ¿O ya se han cansado ya? Dice, Nicole, dice, padre, los 150 salmos, ¿puede deberse a los diversos pueblos? ¿Qué pueblos? No, recuerda que eran 12 tribus nada más. Hay que pensar, así que ya tenemos muchas cosas. Como ya no hay preguntas y todos están cansados porque yo supongo que están en las clases, que Dios Todopoderoso les dé un buen descanso. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes para la última clase. Que Dios les bendiga.